Muy bien, buenas noches. Estamos aquí conectándonos nuevamente a través del Face. Es un tiempo evidentemente diferente, es un tiempo de alguna zozobra, de alguna inquietud. Cada día esto se va poniendo un poco más difícil desde el punto de vista humano. Así que entiendo que es un tiempo de preocupación también para muchos. Pero en primer lugar quería decirles que debemos sujetarnos a las disposiciones del gobierno, seamos prudentes, seamos obedientes, consecuentes, responsables, ajustémonos a las prohibiciones, a las limitaciones que ha puesto el gobierno y más bien aprovechemos este tiempo para sacar algo productivo, ¿no? Que estas 2 semanas que podrían prolongarse no sean semanas de ocio, sino semanas de producción, de productividad, de generar ideas, de aprender, de seguir cursos, no solamente bíblicos, no solamente estar en la casa orando, leyendo la Biblia, puedes seguir algún curso por internet, algún video, prepararte en tu carrera, en tu profesión. Así que hagamos estos días productivos, pero tengamos mucho cuidado y seamos responsables. Ahora, evidentemente es un tiempo de preocupación, es un tiempo de tensión, es un tiempo de angustia también. Y no solo por el tema de la enfermedad, del virus, sino también por el tema económico. ¿Cuánta gente no puede trabajar y si no trabaja no gana? Y si no gana, ¿cómo come? Y hay mucha gente que vive al día y si ese día no trabaja, ese día no tiene dinero para comer. Así que es una situación complicada desde el punto de vista económico también. Muchas empresas, muchos empresarios no han podido pagar sus cuentas en el banco. Así que es un tiempo también de preocupación, no solo por la parte de salud, sino por la parte también de la economía. Así que quiero compartirte un principio que está en la Biblia. Es muy claro, es contundente, es repetitivo. Este principio nos enseña que Dios cambia la maldición en bendición. Dios cambia lo que es una maldición en su momento. Muy bien, quiero leerte un versículo en Deuteronomio 23:5. Deuteronomio 23:5 dice, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Entonces Dios quiere cambiar la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Así que esto es un principio en toda la Biblia. Dios te ama y aún la maldición que pudiera estar viniendo sobre tu vida en todo sentido, en todo aspecto, Dios quiere cambiarla en bendición. Dios es especialista en lo que está así, ponerlo así. Dice otro texto en el Salmo 107, verso 35, 107, 35 de los Salmos, dice, transforma Dios, transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Lo que está desértico, lo que está árido, lo que está seco, Dios lo convierte en estanque de aguas, de manantiales. Mira el poder que tiene Dios para algo que está de una manera, Dios ponerle en otra, algo que es una maldición, convertirlo eso mismo en una bendición. Así que estoy absolutamente seguro que Dios tiene el poder, tiene la sabiduría y tiene el amor para que esta situación que estamos atravesando, que es una maldición en el sentido general, se convierta en una bendición. Hay otro salmo, el Salmo 30, verso 11. Salmo 30, verso 11 dice, tú has cambiado mi lamento en baile, has desatado mi cilicio, que es tristeza, y me has ceñido de alegría. Es decir, lo que es un lamento en un tiempo, Dios lo cambia en otro tiempo en baile. Lo que es tristeza lo cambia en alegría. Así que yo no sé qué hará el Señor, yo no sé, yo no soy Dios. Yo no sé cómo ni qué hará el Señor, pero lo que te puedo asegurar que es que este periodo de tensión, de tristeza, de angustia, de preocupación, Dios lo va a cambiar y lo va a convertir en algo bueno, algo que sea bendición para ti, bendición para la nación y bendición para el reino. Así que estamos convencidos que algo hará el Señor y cambiará esta maldición en bendición. Y la Biblia tiene ejemplos, cantidad. Por ejemplo, hay un pasaje en Éxodo 15. En Éxodo 15, el pueblo sale de Egipto, están yendo por el desierto, están muertos de sed, llegan a un manantial de aguas y el agua está maldecida, el agua está amarga.
y por eso le pusieron el nombre de Mara, amarga. Y la gente decía, no podemos tomar esta agua, y entonces empezaron a renegar y a rebelarse contra Moisés, porque el agua no se podía tomar. Pero Moisés intercede, toca su vara, el agua, y esa agua se convierte en agua dulce. Lo que estaba amargo, Dios lo convirtió en dulce. Dios cambia la maldición en bendición. Ese es el poder de nuestro Dios. El mismo Dios que estuvo con Moisés para cambiar la amargura en dulzura, es el Dios que está con nosotros también, que esta situación de zozobra, de preocupación, Dios la va a convertir en una bendición. Hay un pasaje muy interesante que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6 y capítulo 7. En el capítulo 6 y 7 de Segunda de Reyes, el ejército sirio había sitiado la ciudad, había rodeado la ciudad de tal forma que no podían salir, y esa era una estrategia de guerra en aquella época, y el pueblo estaba muriendo de hambre. Tan es así el hambre que dice que mataban a sus hijos y se los comían, para que tú veas la situación de maldición, de problema, de aflicción que pasó el pueblo en ese periodo. Tanto era el hambre que se comían a sus propios hijos. Pero el profeta viene y dice, bueno, Dios mañana va a cambiar esta situación. Y esto se va a convertir en una bendición, y van a estar los precios, porque hay una inflación terrible, obviamente, por el hambre, los precios van a bajar. Y hay un general que le dice, bueno, ni que Dios abriera los cielos para que esto ocurra. Y el profeta le dice, bueno, esto va a pasar, pero tú no lo vas a ver por incrédulo. Así que Dios tiene el poder para abrir los cielos y derramar bendición sobre nosotros. Ocurrió que Dios mandó un estruendo, mandó un sonido sobrenatural, que ellos pensaban, los sirios, que habían contratado un ejército poderoso, se asustaron, salieron corriendo y dejaron su campamento con oro, con dinero, con provisión, con animales, de tal forma que un día estaban en una escasez, muriéndose de hambre, comiéndose a sus propios hijos, y al día siguiente había abundancia, hasta dinero, encontraron lingotes ahí de plata y de oro. Así que Dios cambió la maldición en bendición. Ese poder Dios lo tiene ahora también, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Dios que estuvo con Eliseo, y el Dios que estuvo con Israel y cambió el hambre y la pobreza en abundancia, es el Dios que está con nosotros también. Dios cambia la maldición en bendición. Y estamos convencidos que esta situación, que es una maldición para muchos, se va a convertir en una bendición. Hay otro caso interesante, es el caso de José. Imagínense qué tal maldición. Vendido por sus hermanos, arrancado de su seno materno, de su tierra, de su familia, un hombre, un muchacho, era un adolescente, quizás muy pegado a su papá, porque su papá lo amaba mucho. Es arrancado del seno paterno, es vendido como un esclavo, es acusado injustamente de violación, de intento de violación, es encarcelado en una sucia cárcel egipcia. Todo lo que pasó este hombre, años sufriendo, años bajo maldición. Pero después, producto de esta situación, producto de este periodo de sufrimiento, él es puesto como segundo hombre de Egipto, el imperio más poderoso de su época. Y entonces, cuando viene hambre sobre su familia, hambre sobre su pueblo, él se convierte en el salvador de su pueblo, porque él tenía los alimentos, porque era gobernador de Egipto. Entonces, en Génesis 50, verso 20, José dice lo siguiente. En Génesis 50, el verso 20, José dice así: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Miren, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, para que suceda como sucede hoy, y yo preserve la vida de mucha gente. Lo que fue una maldición en una época en la vida de José se convirtió en una bendición. Ahora él podía darle comida a mucha gente, podía salvar a mucha gente, porque estaba en una posición de autoridad en Egipto, y tenía el poder para salvar no solo a su familia, sino también a toda una nación. Entonces miren cómo un periodo de sufrimiento, de dolor, porque seguramente sufrió, fue doloroso, no fue fácil para José, un ser humano de carne y hueso, pero cómo ese periodo de maldición, de tristeza, lo cambió en una época de bendición, cómo Dios lo cambió en bendición. Así que ese es el poder de Dios, y el Dios
que estuvo con José está contigo. De repente tú me estás viendo aquí por esta transmisión y estás preocupado porque seguramente se te ha complicado la cosa, no solamente por el miedo a la enfermedad, sino que quizás también eres independiente y todo tu negocio, todas tus ventas se han parado, todos tus ingresos cesaron un día para otro y tienes cuentas con el banco. Y mucha gente está así. Y estás preocupado porque de repente no tienes la provisión para las siguientes semanas y no tienes cómo sostener a tu familia. Bueno, el Dios de José es el Dios que está contigo también. Yo quiero lanzar esta palabra de fe sobre tu vida ahora. Quiero lanzarte esta palabra en el nombre de Jesús. Confía, cree que Dios tiene el poder, la sabiduría y el amor para convertir esta maldición en una bendición para tu vida. Confía en el Señor, esto va a pasar y vas a salir fortalecido y vas a salir en otro nivel de fe y Dios cambiará la maldición en bendición. Este es un principio repetido una y otra vez. ¿Cómo será este poder que tiene Dios de convertir la maldición en bendición, que aún cuando la maldición es consecuencia de nuestro propio pecado? Es decir, la maldición no fue una cosa que ocasionó el diablo, la maldición no fue una cosa que ocasionó un enemigo mío, sino la maldición viene por el propio pecado. Aún así, Dios tiene el poder de convertirlo en bendición. Pensemos en el rey David, por ejemplo. Él pecó contra el Señor. No solo adulteró con Betsabé, sino que también fue autor intelectual de la muerte de Urías. Él fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Pecó terriblemente, sufrió las consecuencias, murió el niño. Sufrió el pecado porque lo separó de Dios en ese momento y tuvo un tiempo de dolor, un tiempo de llanto. Pero ¿cómo será el poder de convertir la maldición en bendición? Que producto de la relación de David con Betsabé nace Salomón. Y Salomón es el que construye el templo. Y Salomón es el que escribe 3 libros de la Biblia: Cantares, Proverbios, Eclesiastés. Entonces, ¿cómo aún la maldición y el dolor que pasó David por su propio pecado? Porque él falló, él pecó contra Dios, pero el amor de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan grande, que aún la maldición que vino sobre David por su propio pecado, Dios la convirtió en una bendición, porque de ahí nace Salomón, el rey más sabio que hubo en la tierra, que escribe 3 libros que nosotros podemos leer ahora en la Biblia. Qué tremendo es Dios, que puede cambiar la maldición aún de nuestro propio pecado en una bendición. Así que este principio debe quedar muy claro, es un principio bíblico. Dios convierte, transforma la maldición en bendición. Y lo que estamos pasando ahora en este tiempo doloroso para todo el país y para el mundo entero, Dios lo va a convertir en una bendición. Para ti, que me estás escuchando, para la iglesia y para la nación también. Vamos a seguir y si quieres una prueba contundente que Dios cambia la maldición en bendición, pensemos en el pecado de Adán. El pecado de Adán fue un drama, fue una catástrofe, fue una hecatombe cósmica, espiritual. El pecado de Adán no fue cualquier cosa. El pecado de Adán rompió la comunión del hombre con Dios, trajo maldición sobre la tierra. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. El pecado de Adán trajo maldición al planeta Tierra. Fue terrible, fue tremendo, fue un drama. Pero vamos a ponernos a pensar, producto de esta maldición del pecado de Adán, Cristo tuvo que venir a la tierra. Es decir, si Adán no pecaba, Cristo no venía. Esto que fue una maldición, porque fue un pecado, fue una desobediencia, dio pie a la historia de amor más grande de toda la historia del universo, de la humanidad y del cosmos. Gracias a este pecado, no gracias, sino consecuencia, producto, fruto de este pecado, se escribió la más grande historia de amor. Dios dejó su trono y se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos. Entonces esta maldición que trajo el pecado de Adán, Dios lo convirtió en una bendición, porque nace la historia del Evangelio, la historia de Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en una cruz por nosotros. Mire el poder de Dios para cambiar la maldición en bendición. Y un ejemplo contemporáneo, porque esto no solamente está en la Biblia, sino que lo podemos ver también en la historia contemporánea. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas, los documentales sobre el Holocausto judío?
Se calcula que 6 millones de judíos fueron exterminados, hubo miseria, hubo abuso, hubo muerte, hubo dolor, hubo lágrimas. Fue un drama, fue una maldición lo que pasó sobre la nación de Israel, que no era nación todavía. Recuerden que estaban esparcidos en todo el mundo. Fue una maldición para la raza judía. Pero producto de ese holocausto, producto de esa maldición, producto de ese dolor, hubo una sensibilidad en todo el mundo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se enteraron las naciones de lo que habían hecho con esta raza, la gente sintió lástima, misericordia por Israel y empezaron a apoyar para que les den la autorización para volver a su tierra. Es producto del holocausto que en el año 47 las Naciones Unidas emite la Declaración de Balfour, para que Israel, los judíos, puedan volver a su tierra después de más de 1800 años fuera. Imagínense, la maldición del dolor, de lágrimas, de la muerte que hubo en el holocausto se convirtió en una bendición, porque esto ocasionó que se pueda formar el Estado de Israel como lo tenemos ahora, conforme a la profecía bíblica. ¿Qué estamos viendo entonces esta noche? Dios convierte la maldición en bendición. Lo que es dolor, lo que es lágrima, lo que es sufrimiento, Dios lo convierte en gozo, lo convierte, nuestro lamento lo convierte en baile. Y no solamente en lo personal, sino también en el tema del reino de Dios, porque el reino de Dios no termina, la iglesia no para. Imperios no han podido contra la iglesia, plagas no han podido contra la iglesia, persecución no ha podido contra la iglesia, la ciencia no ha podido contra la iglesia, los filósofos no han podido contra la iglesia, nada puede contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo sigue adelante con virus o sin virus, con maldición, con problemas, con persecución. La iglesia de Dios no se detiene porque no es obra de hombre, es una obra divina. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 8, en el verso 1 al 4, Hechos 1 al 4, el capítulo 8, dice así: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, habían matado a pedradas a Esteban. Y lloraron a gran voz por él. Y Pablo, que todavía no se había convertido, era Saulo, hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Un momento de dolor, de preocupación, de tensión, de angustia. Se desató una persecución terrible, los mataban a pedradas. Pero ¿qué dice el verso 4? Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Lo que fue una maldición se convirtió en una bendición. La palabra pudo correr por otras ciudades. Dios saca provecho a todo. Dios no desperdicia nada. Y este momento de dolor, de tensión, este momento de preocupación para muchos, para todo el mundo entero, Dios lo va a convertir en una bendición y que su palabra pueda correr. Y por eso te animo a que este video lo compartas, compártelo en tus redes sociales, que la palabra corra como nunca antes. La gente está en sus casas, pueden escuchar, pueden ver. Ya no están con la correteadera del trabajo, del afán. Ahora la gente tiene tiempo y están en casa. Transmite estos videos, compártelo. Que la palabra pueda llegar, que todo el mundo sepa que Dios tiene el control, es el Señor. Y que pase lo que pase, Jesucristo sigue siendo el Rey y viene por segunda vez. Y que la maldición se puede convertir en bendición porque Dios nos ama, porque Dios sigue siendo bueno. Así que confía que esta maldición temporal Dios la convierte en una bendición. Y vamos a orar en esa dirección. Vamos a orar para que este tiempo de dolor, de preocupación, Dios lo convierta en una bendición para ti, para tu familia, para nuestra nación y para el mundo también. ¿Ok? Acompáñame en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que esta palabra se cumpla en esta situación que atraviesa nuestro país y atraviesa el mundo. Que este dolor, que esta preocupación, que este pánico se convierta en una bendición mayor, Señor. Que mucha gente pueda venir a tus pies, que la gente pueda tomar conciencia de su necesidad de Dios, que Jesucristo pueda entrar en el corazón de millones de personas, Padre. En el nombre de Jesús, millones de personas entiendan que tú los amas y puedan tener fe en ti, acercarse a ti a través de Jesucristo y tú conviertas la maldición en bendición. Oro por aquellos que están con problemas económicos, por la situación, aquellos que no han podido pagar sus cuentas, que han dejado de trabajar, que han cerrado sus empresas, sus negocios. Padre, convierte aún en lo financiero
la maldición en bendición, danos ideas de negocio, cómo poder superar la crisis económica post-virus, cómo poder hacer nuevos servicios, nuevas empresas para salir de la escasez y de las deudas que muchos van a entrar después de este proceso, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, los que se han descuidado, los que se han enfriado, aquellos, Señor, que se descuidaron de su vida espiritual puedan volver, que tu palabra pueda correr como nunca antes, que este video, que muchos videos corran por todas las redes y la gente sepa que Jesucristo viene pronto y que, Señor, se está preparando el terreno y el camino para Cristo, para que Cristo venga triunfalmente a la tierra. Convierte esto en una bendición, Señor, aún en las naciones. Cuídanos, Señor, guárdanos, detén este virus en todo el mundo, Padre, en el nombre de Jesús, pero que de esta época de tensión, de angustia, salga una bendición en lo espiritual, en lo material, en todas las áreas, pero sobre todas las cosas que tu palabra pueda correr, Señor, como en el libro de Hechos capítulo 8. Te damos gracias, te bendecimos, estamos convencidos que tú cambias la maldición en bendición. Gracias por seguirnos, estamos acá, vamos a seguir saliendo al aire, vamos a estar avisando, compartan los videos, vamos a hacer nuestra parte de sembrar la palabra por todo lado y estamos seguros que Dios convertirá la maldición en bendición. Hasta la próxima ocasión, bendiciones.